nombre es Juanita, soy catequista de la cuasiparroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y el día de hoy vamos a empezar con nuestra oración inicial. El día de hoy nos va a hacer el favor de hacerla nuestra coordinadora Angelita. Vamos con ella. Una vez más, estamos aquí para hacer nuestra oración y ponernos en manos de Dios para que nuestra clase y todo lo que vamos a aprender y nos va a compartir nuestra catequista sea de provecho para nuestra mente y para nuestro corazón. Vamos a iniciar nuestra oración haciendo la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis niños, vamos a poner las manitas juntas para pedir la presencia de nuestro Padre Dios para que nuestra comunicación sea la que Él quiere. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, mi Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen Santísima, compañera de nuestra mamita, vamos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más que afirmaron: Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volverlo a levantar en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre del Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: Las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: Es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: Tú, que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Acabamos de ver en este video que después de que Jesús estuvo en el huerto de los olivos, fue entregado por Judas y los soldados lo llevaron a
a la Corte Suprema, conocida muy bien como el Sanedrín. Y ahí se presentó ante el sacerdote, el cual se llamaba Caifás. Él lo empieza a juzgar, lo empiezan a lastimar y les dice que cómo era posible que él dijera que era el Hijo de Dios. Y él, Jesús, se queda callado. Esto molesta mucho a Caifás y le sigue preguntando qué es lo que él dice, por qué dice que él es el Hijo de Dios. Entonces Jesús le contesta, tú lo has dicho. En esto Caifás se molesta, agarra su vestidura y la rasga, en señal de indignación por lo que acababa de decir Jesús. Y lo manda a otra corte. Vamos a ver el siguiente video. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario, faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. pero las autoridades judías contestaron, Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? le contestó Pilato. ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. le preguntó entonces Pilato. ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, Yo no encuentro ningún delito en este hombre. Acabamos de ver cómo es que Caifás manda a Jesús ante Pilato. Y el pueblo de Israel se queda fuera de lo que viene siendo su casa, su palacio. Y solamente está confrontado Jesús con Pilato. Pilato le dice, ¿tú eres rey? Así que tú te dices que eres rey. Y Jesús muy sabio le contesta, eso lo dices tú, pero te dicen que eres un rey. Y él le contesta, mi reino no es de este mundo, yo vine aquí para dar vida. Y así es como Pilato lo empieza a cuestionar. Y Pilato se da cuenta de que Jesús era inocente. Sale otra vez a dar la cara al pueblo y les dice, Jesús es inocente, yo no encuentro nada para poder condenarlo. Así es que, ¿por qué no lo llevan ante sus autoridades? El pueblo le contesta, nosotros no podemos matar, como dando el permiso para que los romanos mataran a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato? Yo no le encuentro nada a este hombre, llévenlo ante sus autoridades. Y esto es lo que el pueblo hace. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre.
Pilato les contestó: ¿Quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: ¡Barrabás! Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió, pues, Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: Ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: Pilato les dijo: Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Lo mismo que para ponerte en libertad. Entonces Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llamaba Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó: Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Vimos cómo Pilato encuentra inocente a Jesús y lo manda con su autoridad. Él no era supuestamente la autoridad del pueblo de Jerusalén. Y lo mandan con Herodes. Herodes empieza a cuestionar a Jesús y le dice: Oye, ¿de verdad que haces milagros? Oye, ¿de verdad que has hecho esto? Y Jesús callado. Jesús no le decía nada. Herodes solamente cuestionaba a Jesús por curiosidad, por querer saber si era verdad que él había hecho todo lo que se conocía y se decía de él. Al quedarse callado, Herodes se enoja y le dice: Yo no te puedo juzgar. Le dice a los soldados romanos que regresaran a Jesús otra vez con Poncio Pilato. Y llevan a Jesús otra vez con Poncio Pilato. ¿Y qué pasa? Que otra vez empieza a verlo Poncio Pilato y trata de salvarlo. Él lo encuentra verdaderamente inocente. Les da a escoger. En ese tiempo de la Pascua siempre soltaban a un preso que tuvieran ahí y les da a escoger
entre Jesús y un asesino llamado Barrabás. ¿Y qué creen que pasó? Que el pueblo escogió a Barrabás, que le dieran libertad al asesino y que mataran a Jesús. Pero aún así, entre todo, Poncio Pilato sabía que estaban haciendo algo mal, que estaba mal lo que querían hacer. Y les dice, voy a azotarlo. Y les dice, aquí está, ya cumplió con su condena y lo voy a soltar. El pueblo empieza a pedir que no, crucifícalo, crucifícalo, el pueblo le gritaba. ¿Y qué creen? Que ante tanta presión, Pilato cede. Pero cede sabiendo que estaban matando a un inocente. Se voltea, había una especie como de cazo con agua, él se lava las manos en señal de que él no iba a ser responsable de tanta injusticia, que lo iban a crucificar, pero no era su responsabilidad. La responsabilidad caía en el pueblo de Israel. Entonces pasa que se lo llevan los soldados, lo empiezan a hacer como ustedes no tienen idea. Lo escupieron, lo lastimaron y agarraron dentro de unas ramas, había unas espinas, hicieron una corona que postraron sobre su cabeza y burlándose de él, le rompieron sus vestiduras y le decían, mira, viva el rey de los judíos. Eso fue lo que pasó. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían, ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá, dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. También llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Vimos, ¿verdad?, cómo fue que se juntaron los soldados romanos, le quitaron el manto que le habían puesto, le dejaron su corona de espinas y todo golpeado, ¿qué cree que hicieron? Le pusieron las ropas que traía Jesús. Imagínate el dolor que sintió él al que le volvieran a poner esa ropa sobre ese cuerpo lastimado. Y a partir de ese momento empieza el Vía Crucis. El Vía Crucis significa camino, ¿sí? El camino hacia el Calvario. A partir de ahorita es donde Jesús empieza ese Vía Crucis. Al final de esta clase se te va a poner lo que es el recorrido del Vía Crucis. Mientras, volvamos a lo importante de estos acontecimientos. A partir de este momento, hacen que Jesús cargue con la cruz. Y empieza ese recorrido tan grande, tan largo. Imagínate cómo iba él, cansado, lastimado, adolorido. Y empieza ese recorrido tan grande. Al paso del camino, él cae por primera vez porque estaba cansado, estaba agotado. Y esa cruz era demasiado pesada. Lo hacen que se levantara. Lo obligan a levantarse porque tiene que llegar al destino al que él va.
En el camino se encuentra con un hombre que venía al contrario de donde iba la gente, ¿verdad? Venía del campo, a él no le interesaba lo que estaba pasando. Él venía de otra cosa y los soldados lo obligan a que le ayude a cargar a Jesús la cruz. Él se llama Simón de Cirene. A lo mejor enojado, fastidiado y cansado, pues lo ayudó. O se compadeció de Jesús al verlo cómo estaba tan lastimado que por un recorrido él lo ayudó. Pero nada más fue un pedacito lo que él le ayudó. Hacen otra vez que Jesús cargue la cruz. En el camino se oía también cómo las mujeres que seguían a Jesús estaban llorando. Iban llore y llore atrás de él. Y él se voltea y encima de todo lo que él estaba padeciendo, se consuela. Más bien, las consuela a ellas y se conduele del dolor que ellas están sintiendo por él. Les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Fíjense, aún así, con todo lo que él traía. Y así va pasando ese camino tan largo. Jesús se vuelve a caer, se vuelve a levantar, lo lastiman. Llega un momento determinado en el cual, en ese camino, Jesús se topa cara a cara con su madre. Imagínate qué sintió Jesús al ver a María y María qué sintió al ver a Jesús. Se vieron con ternura, con dolor, y aún así él sabía que tenía que cumplir esa misión y sigue cargando en ese recorrido la cruz. En otro momento determinado, Jesús se encuentra con una mujer que se mete dentro de la gente y dentro de los soldados, va y lo ve todo ensangrentado de su rostro y con un manto va y limpia la cara de Jesús. A esta mujer se le conoce como Verónica. ¿Y qué creen que pasó? Que cuando ella se da cuenta de que había limpiado el rostro de Jesús con ese manto, al verlo, el rostro de Jesús quedó estampado en ese manto. Imagínate la impresión de la Verónica. Pero aún así, él siguió con ese Via Crucis, con ese camino, hasta llegar cerca del Calvario, donde cae otra vez. Lo hacen que se levante, él se levanta y ya llegando a la punta del Calvario, lo empiezan a despojar de sus vestiduras y lo crucifican, lo clavan en la cruz, sin antes burlarse de él y reírse, este es el rey de los judíos. Hasta pusieron un letrero grande en la cruz. Ese letrero dice INRI, que quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Ellos crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: No la rompamos, sino echemos las suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: No escribas rey de los judíos, sino escribe el que se dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: Lo que he escrito, escrito lo dejo. Ya cuando empiezan a acomodar a Jesús en la cruz, se reparten sus vestiduras entre los soldados que estaban ahí. Lo ponen en la cruz con los brazos extendidos y sus pies juntos, y lo clavaron. Le pusieron clavos a sus piernas y a sus brazos. Imagínate ese dolor tan grande, ese dolor que él ha de haber sentido, el cansancio, el agotamiento, la sed. En un momento determinado le ofrecieron hiel en vez de agua, vinagre en vez de agua, algo amargo. Imagínate todo lo que él tuvo que pasar. Y todo por amor a nosotros. Todo lo que él tuvo que decir. Toda esa agonía. Y él en silencio. En silencio ofreció toda esa agonía, todo ese dolor por amor hacia nosotros. Y porque Dios así había destinado que fuera para la salvación del hombre. Imagínate ese grado tan grande de dolor. Él fue crucificado a las 9 de la mañana y estuvo en agonía mucho tiempo. También al lado de él fueron crucificados otras 2 personas, ¿verdad? Y vimos que eran ladrones. Imagínate, Jesús quedó en medio de 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Qué pecado tan grande cometió él para haber quedado en medio de 2 personas que eran unos criminales? Ellos sí merecían estar ahí, pero Jesús no. Jesús lo hizo por amor, no porque él hubiera hecho algo malo, sino porque sabía que era la oportunidad que tenía para salvar al mundo, para salvarte a ti y a mí y a todos. Y él empieza a tener una agonía grande, de muchas horas. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani. Que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Oigan, está llamando al profeta Elías. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas, después de la resurrección de Jesús, y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. El capitán romano, que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Después de haber estado tanto tiempo en agonía, llega un momento en el que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento Jesús sabe que es el último suspiro que tiene. En ese momento Jesús muere. Y el lugar que estaba se llenó de tinieblas. Todo se cubrió de oscuridad. Llegó un temblor, tembló
en ese mismo momento en el templo, el velo, el manto que estaba ahí se desgarró, se partió en dos. Se dieron cuenta que de verdad Él era el Hijo de Dios. Toda la gente que estaba alrededor se espantó, se asustaron y dijeron, ¿qué hicimos? ¿Qué ha pasado? En verdad, Él era el Hijo de Dios. También lo dijo un soldado romano. Ese soldado se quedó impresionado por ver tal acontecimiento. Tan grande fue el acontecimiento cuando Jesús muere que hasta los ángeles y las personas que habían muerto presenciaron todo eso. Imagínate esa impresión. La impresión que tuvo María, Juan y todas las personas que estaban con él, las mujeres que lo acompañaban hasta ese momento, vieron todo ese acontecimiento tan grande y todo lo que en él aconteció. Imagínate cómo fue ese dolor, esa sensación, y qué fue lo que hicieron que hasta la naturaleza respondió ante el dolor de la muerte de Jesús. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero, y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Como ese era día de preparación, es decir, víspera del sábado, y ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y áloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Vimos que ya había pasado un poquito de tiempo cuando Jesús murió, ¿verdad? Se acerca un hombre que ofrece un lugar santo para que se fuera a depositar a Jesús. Él va con Pilato y le dice que le permitiera bajar el cuerpo de Jesús para depositarlo en un lugar digno donde podía estar. ¿Por qué? Porque iba a empezar la Pascua y los cuerpos crucificados no podían quedarse ahí, porque ya iba a empezar el sábado para la Pascua. Entonces fue y le dijo a Pilato que sí, que fuera a depositar el cuerpo de Jesús ahí. Entonces Jesús es bajado de la cruz. Se acerca otro hombre que en sus manos llevaba un perfume, con el cual mojaron las sábanas en las cuales envolvieron a Jesús y se lo llevaron a un huertito que estaba cerca del Monte Calvario, donde ahí estaba un sepulcro nuevo. Lo envolvieron y ahí depositaron a Jesús.
Al depositarlo, lo cerraron y lo sellaron con una piedra enorme para que nadie entrara a ver ese cuerpo. En la época de Jesús no era como ahora tú conoces cómo se entierran a las personas o cómo se queman. Los sepulcros eran unas especies de cuevas con las cuales las tapaban con un círculo de una rueda, así grande para que nadie los moviera y los dejaran descansar. Y ahí fue donde Jesús se quedó dormidito. Las mujeres, al ver que cerraron ese sepulcro, se fueron llorando a su casa. Ahora piensa tú, ¿qué es lo que tú le puedes dar a Jesús? Él dio la vida por ti, por mí, por todos. ¿Cuál es tu compromiso para con Él? ¿Qué te comprometes a dar? Si Jesús se comprometió al dar su vida por nosotros, por el amor a nosotros, ¿tú qué estás dispuesto a dar? Imagínate, Él está aquí. Aquí lo tienes, con los brazos abiertos, esperando por ti. Ahora tú, ¿qué le ofreces a Jesús? Piénsalo, medítalo. Y no me lo platiques, ofréceselo a Él. Este sacrificio tan grande, Él lo hizo por amor. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús, pero al mirar vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro vieron, sentado al lado derecho, a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: No se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán, tal como les dijo. Y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. Bien, mis niños, viviendo y viendo esto de los videos, ¿ustedes creen que Jesús se quedó en la tumba? Después de estos acontecimientos que pasaron de haber dado su vida, ¿Dios lo iba a dejar muerto ahí en la tumba? ¿Que ya había acabado todo? No. En eso Dios Padre es tan benevolente, tan lleno de amor, que da una recompensa a Jesús.
esa predicación, esa vida que él había dado durante 3 años predicando, dando la buena nueva del reino de Dios, del reino de los cielos y cómo era Dios, su Padre lleno de amor. ¿Ustedes creen que lo iba a dejar ahí en una tumba solo, muerto, ya se acabó todo? ¿Quiénes van? ¿Quiénes están en estos acontecimientos que vimos? Primeramente llegan, lo ponen en una tumba, ponen una piedra, la sellan, ¿y qué pasa? Pues que Jesús no se queda ahí. Esto es lo hermoso, la recompensa que Dios Padre le da a su Hijo. Lo vuelve a la vida, le da la vida, lo regresa a la vida. Y con esto, ¿quiénes fueron al sepulcro? Primeramente están los guardias cuidando que no se vayan a llevar el cuerpo de la persona que habían puesto ahí. ¿Quién era? Jesús, ¿verdad? Y ponen una gran piedra. No la podían rodar, no cualquiera la podía quitar. Necesitaban de mucho esfuerzo y de muchas personas. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, ¿quiénes son las que llegan? Primeramente, ¿por quién se va a dejar ver Jesús? Cuando ya Él regresa a la vida. ¿Se acuerdan? María Magdalena, de las mujeres que van a ver a Jesús a la tumba porque ellas no creen que su maestro, su amigo, vaya a quedar ahí. Nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido, sabemos que hay algo más. Y ellas les hace ir ese impulso, ese amor, esa entrega que ellas deseaban verlo, embalsamarlo, llevaban perfumes para curar y un poquito todo eso. ¿Se acuerdan el cuerpo de Jesús cómo quedó en la cruz? Desfigurado. Ellas querían pues acomodarlo, algo que ustedes tienen cuando se rompe y se estropea. ¿Qué hacen ustedes? Se quedan tristes y ¡ay, cómo se fue! Imagínense la vida de Jesús. Sus amigas, ahora sí, su poder que tenía para haber rescatado a María Magdalena, y esa mujer lo iba a dejar solo. No, iba un grupo de mujeres a embalsamar el cuerpo de Jesús. Y cuando llegan se encuentran. La piedra está rodada y ellas entran al sepulcro y ven, no está Jesús. Pero ¿qué pasa? Alguien se les aparece y ellas no lo reconocen porque ya no está como ellos lo habían visto en la cruz, desfigurado, lleno de sangre, de corona de espinas. Ya no, se les aparece en su gloriosa resurrección de blanco. Y ellas no lo conocen y lo confunden con las personas que cuidan en los sepulcros, el jardín donde había sido puesto el cuerpo. Y le dicen, ¿eres tú el jardinero? ¿Te has llevado tú el cuerpo de nuestro amado amigo Jesús? Dánoslo. Y él les habla y les dice, María. Y en ese momento, María reconoce a Jesús. Se le cae así como la venda de los ojos. Imagínense ustedes ver a una persona que ya había muerto y la ven otra vez. ¿Cómo se quedaría María ante ese asombro, ante esa realidad de ver a su maestro otra vez? Pero se les desaparece y les dice, les da algo a ellas, les dice, vayan a contarle a mis hermanos que he resucitado y pronto estaré con ellos, me reuniré con ellos. ¿Y qué hacen ellas? Salen presurosas a donde están los discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Escondidos porque tienen miedo de que a ellos también los lleven a la muerte de cruz y están escondidos. Y ahí llegan las mujeres corriendo y dan la buena noticia.
la buena nueva. Hemos visto al Maestro, hemos visto a Jesús. ¿Tú ya lo viste? Lo estás descubriendo en estos acontecimientos de nuestra historia, de tu historia personal, ese encuentro que vas a tener con Jesús en tu primera comunión. Y ellas llegan y les dicen, les dan la noticia y ellos les creen. ¿Qué les dicen? No, ¿cómo va a ser esto? Pedro y Santiago salen corriendo y van a ver si es cierto lo que ellas les están diciendo. Ellos no lo creen tampoco. Y todos los demás se quedan ahí porque tienen miedo, pero Pedro y Santiago salen corriendo y van al sepulcro a ver si lo que están diciendo es una verdad, es una realidad. ¿Tú cuántas veces dices la verdad, mi chiquito? Cuando algo pasa en casa, algo se extravía, un acontecimiento que no es del agrado de tu papá y de tu mamá, ¿y te creen? O les pasa lo que a Santiago y a Pedro, salen corriendo, van a ver si es cierto. Así puede ser tu vida. Y vamos a ir comparando. Ahora en esto, cuando llegan y les dicen, y Jesús se les aparece, llega y les da el saludo con el que él, un amigo cuando va y te saluda a tu casa, tú ya conoces cómo te saluda ese amigo, ¿verdad? Llega y te hace un chiflidito y dices, es fulanito de tal. Jesús llega con sus amigos y les da el saludo de la paz. Les dice, la paz esté con ustedes. Y se muestra a ellos. No todos estaban ahí. Va a haber un discípulo que no está, y luego más adelante lo vamos a ver quién es. Porque pues todos se fueron, se escondieron y pues no todos estaban ahí reunidos. Unos cuantos se fueron a esconder ahí a la casa donde llegaron las mujeres. Más adelante vamos a ir viendo ese discípulo que no cree. Y se muestra y les dice, la paz esté con ustedes. Y todos lo ven y se llenan de alegría, de gozo, de volver a ver a su Jesús, a ese Jesús que habían llevado a la cruz y lo ven con vida. Imagínate el gozo y la alegría que tú vas a experimentar cuando ya lo hayas conocido y participes de ese banquete al que Él te está invitando. Vamos a ver un video que se relaciona con el camino de Emaús. Lo van a ver y enseguida estamos para reflexionar con ustedes. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas
antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Bien, mis niños, después de haber visto el capítulo de los discípulos de Maús, esos dos amigos que se van a regresar muy tristes, desanimados, apesarados, porque habían matado a su mejor amigo, a su amigo Jesús, en una muerte de cruz, y pues van camino ya a su pueblo de regreso, y pues como van tan tristes, alguien se les aparece en el camino y ellos no lo reconocen. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Su amigo se les aparece y empieza a platicar con ellos y les empieza a hacer preguntas. ¿Por qué van tan tristes? ¿Qué pasó? Y ellos le empiezan a hacer la comunicación, el diálogo con él, y le empiezan a decir pues que cómo es posible que siendo el único forastero y no se ha enterado de todo esto acontecido, de la muerte de Jesús en la cruz. Dices, eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días de la Pascua. Y él les empieza a platicar, les empieza a decir todo lo relacionado al Mesías, lo que tenía que pasar, lo que tenía que suceder, por qué tenía que ser así. Y oh sorpresa, ellos lo descubren cuando ya casi llegan a su pueblo y está anocheciendo. Lo vieron en el video, casi se hace de noche y ellos le invitan a que este amigo que caminó con ellos en ese trayecto de regreso pase con ellos la noche. Y lo invitan a cenar. Estando con ellos, algo es hermoso que a ustedes se los comparto. Ustedes lo van a descubrir en la fracción, como ellos lo descubrieron. Estaban a la mesa y ellos todavía no lo reconocían. Ya había platicado con ellos, ya les había dicho todo lo relacionado a la muerte de cruz. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no reconocemos a una persona? Pues ¿qué pasó con sus amigos? Lo habían visto desfigurado, ensangrentado, con la corona, la nariz dislocada, todo maltratado, lleno de sangre. Y Jesús se les aparece esplendorosamente vestido de blanco y tal como ellos lo habían conocido, pero no lo reconocieron. ¿Y saben hasta qué momento lo reconocen? Cuando ellos ven que hace la oración y ahí un poquito se empieza a despejar su visión y empiezan a ver que eso lo hacía un amigo que ellos habían conocido en la fracción del pan, y él da gracias. Y da gracias a Dios por este pan que van a comer. Y cuando él toma el pan y lo parte y les dice, tomen, ellos se descubren. ¿Y qué dicen? ¡Es Jesús! Y con esa alegría, con ese gozo, ¿ellos qué hacen? Jesús se desaparece
y se salen de su casa y se regresan. Habían regresado y estaban cansados. Otra vez hacen el camino de regreso corriendo, veloces, a platicarle a los demás que han visto a Jesús, que Jesús estuvo con ellos, que Jesús caminó con ellos, que les platicó todo lo que decían sagradas escrituras en el Antiguo Testamento, lo que tenía que padecer el Mesías, lo que tenían que hacerle y que iba a morir en la cruz. Y eso ellos lo descubren, van alegres, contentos y no se fijaron, pero como iban corriendo llegaron a donde estaban los demás apóstoles, los 11 apóstoles, y les dicen: hemos visto a Jesús. Jesús está vivo. Con esa alegría, con ese gozo, mi niño del catecismo, tú lo descubrirás el día de tu primera comunión, en esa mesa del altar, en la que tú te vas a acercar por primera vez a recibir la Sagrada Eucaristía. En la fracción del pan, tú descubrirás la grandeza de ese sacramento. Jesús se queda para alimento para ti, para la vida eterna, para que tú cada que lo comas te acuerdes de lo que hizo Jesús por ti. Morir en la cruz, pero resucitar y darte vida, que te quiere dar vida en abundancia, vida de luz, vida de amor. La vida para la vida es vivirla con amor. El Señor camina contigo. Él quiere escucharte. Y estamos en la fracción del pan, en la Santa Misa. Ellos, llenos de gozo, de alegría, decían: con razón ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos y lo veníamos oyendo, que venía. Así es la Santa Misa. Tú lo oyes y oyes primero liturgia de la palabra. Oyes la narración de primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. Él viene caminando y los estás escuchando en la Santa Misa, ¿verdad? Y después, ¿qué se da? El gran banquete, la última cena, la fracción del pan y el vino que se ofrece es su sangre y el pan es su carne. Tú ya lo vas a descubrir. ¿Vas a querer caminar con él como estos discípulos del camino de Emaús? Acuérdate, en tu vida él va a ir contigo, va a ir platicando. Si tú quieres que él te escuche, tú tienes que hacer un diálogo con él, asistir a la Santa Misa, frecuentar sus sacramentos, estos que nosotros te estamos invitando a que tú los conozcas, para que tú los descubras. El Señor te habló en la cruz, te habla en la fracción del pan, habló con sus discípulos. ¿Y qué le dicen? Quédate con nosotros. ¿Tú le vas a decir así a Jesús? ¡Qué alegría, qué gozo sentirás cuando lo tengas en tu cuerpo y hayas tomado la hostia consagrada y le digas: quédate con nosotros? Díselo. Cuando ya esté contigo, dile: quédate conmigo, aconséjame, guíame, ilumíname, dame sabiduría para hacer las cosas que tú quieres que yo haga buenas en mi vida. Cuando tengas alguna preocupación, algún problema, algo que comentarle, ve a tu recámara, acuérdate de esta comunión, de tu primer encuentro que vas a tener con Jesús en la fracción del pan, como lo hicieron los discípulos de Emaús, y no te olvides de él. Que tus ojos no se cieguen, no lo reconozcan, tú sí lo reconoces. Tú vas a saber que tienes un amigo que siempre te va a estar esperando. ¿Y sabes dónde está? En el templo. Y que siempre te va a escuchar, va a querer estar contigo. Tú le vas a decir: quédate con nosotros, quédate conmigo, quédate en mi casa. Lléname
de todas esas cosas que tú quieres que yo haga y las haga bien. Los verdaderos creyentes no se pueden olvidar de Jesús. Y con esto vamos a concluir. Los verdaderos creyentes y los verdaderos cristianos creen que Jesús murió en la cruz y que pasó a ser alimento en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión, en ese pan y en ese vino, su cuerpo y su sangre, que derramó, tú ya lo supiste, ese sacrificio de cruz lo hizo por ti y por mí. Tratemos de ser mejores cristianos, mejores personas, para gloria de Dios. Este cirio nos recuerda la resurrección de Jesús. En esa Pascua que Él vino a ser la luz que iluminó nuestras tinieblas. Esa luz que va con nosotros en nuestro caminar. Él la representa. Él es la luz del mundo. Así es que no se olviden de que esto representa tu fe, del creyente, del que cree que Jesús está vivo en la fracción del pan y de la Sagrada Eucaristía. Hay muchas personas que hoy andan desanimadas por este tiempo que estamos viviendo. Acuérdense de hacer oración y de pedirle a la luz que nos ilumine y nos dé lo que hace falta en casa. Muchas personas por esta pandemia hemos perdido familiares, amigos, vecinos, conocidos. Pidámosle que gocen de la luz que Cristo vino a dar al mundo. Este cirio nos lo recuerda y es nuestro recuerdo de la Pascua, esa gran Pascua que Jesús vino a entregar su vida por nosotros, pero se quedó. Él no murió, Él resucitó. Recuerden eso. Antiguo Testamento celebraba el sábado, la Pascua. ¿Nosotros qué día la celebramos? El domingo de resurrección, la Pascua del Señor. Ese día Jesús resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día resucitó, volvió a la vida para darnos vida, fe, esperanza y caridad de que todo va a estar mejor. Teniéndolo a Él y haciendo siempre nuestra oración y no olvidándonos que la fe mueve montañas, muchachos, mis niños. Y esa montaña que tú crees tener de enfermedad, de problemas, de que no hay empleo, de que, no sé, tantas carencias que podemos tener materiales, Él nos las da con la ayuda de la fe y la oración. Confiemos en Él, que Él camina con nosotros. No se olvide, camina siempre con nosotros. Si tú lo dejas, Él viene y camina contigo como nuestros discípulos del camino de Emaús. Que no estés triste, esté alegre, porque esta luz es la luz que nos da vida y vida eterna. Muy bien, mis niños. Espero que todo esto que hemos aprendido y he querido compartir con ustedes quede en su mente y en su corazón para cuando ustedes en un futuro nunca lo olviden. Todo lo que aprenden y nosotros les transmitimos a ustedes es porque Dios hace cosas hermosas y quiere seguir haciendo cosas hermosas en el mundo, contigo, conmigo y con todos los que quieran hacer el bien. Muy bien, y pasamos a despedirnos y que todo esto sea para provecho de su alma y de la salvación que Él nos viene a dar. Jesús resucitado no está muerto, Él vive.